A continuación presentaremos el caso clínico de un paciente de 20 años de edad oriundo de la ciudad de Sincelejo, Sucre, el cual en compañía de su madre acuden al servicio de urgencia de la Clínica Santa María SAS por cuadro clínico de disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical, el cual se presenta aproximadamente hace 2 días. El paciente refiere mantener relaciones sexuales activas. También nos comenta que hace 2 años presentó los mismos síntomas acompañados de hematuria microscópica. El paciente comenta que los cuadros de disuria son predominantes en la primera hora del día y posteriormente a siestas. Además, el paciente refiere síntomas concomitantes como fiebre no cuantificada, dolor en el flanco izquierdo y escalofríos. Para poder presentar este cuadro, nos vimos en la tarea de poder realizar una breve introducción sobre lo que será la patología presentada, en la cual se verá historia clínica desde los datos de filiación hasta su examen físico y el diagnóstico, la manera de diagnóstico que se le realizó a él. El tema a tratarse hoy es pielonefritis, una condición relativamente frecuente y que la podemos ver en adultos, en niños, hombres y mujeres. Es tal vez la condición nefrológica más común que vemos todos los días. Generalmente se presenta con un poco de malestar, algo de temperatura, que puede ir ascendiendo de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, de acuerdo a la causa. Y además náuseas, eventualmente vómitos. Pero la fiebre es uno de los signos más importantes y que estos se acompañan a veces de escalofríos. Y por otra parte, los trastornos de vías urinarias bajas, que son disuria, poliaquiuria, o sea, inflamación al orinar, dolor al orinar o ardor al orinar. Esos son, conjuntamente con los exámenes de laboratorio, posteriormente se puede elaborar un diagnóstico de pielonefritis, que generalmente se acompaña también de un dolor muy intenso en la zona de los riñones, en la zona lumbar, en la parte posterior del cuerpo. Y esos son los datos más relevantes de lo que podríamos llamarle la pielonefritis. Las causas son variables, porque la pielonefritis es aguda o es crónica. Es aguda cuando se presenta en forma súbita, sin causa aparente, sin ningún antecedente. Y generalmente eso representa un problema de tipo ascendente, porque casi todas las pielonefritis comienzan por abajo, por la vejiga, y de ahí ascienden. Y entre las causas son el sexo. Generalmente las mujeres sufren más de pielonefritis que los hombres. En la edad común, digamos. Desde niña, la mujer sufre más. En cambio, en edad adulta, en la vejez, sufre el hombre más pielonefritis. ¿Por qué? En los niños, por la parte anatómica, el recto está muy cerca de la zona genital de las niñas y en esas condiciones entonces puede pasar heces hacia adelante y producir una infección de vías urinarias bajas hacia la vejiga y de la vejiga subir hasta los riñones. En cambio, en las personas ya de mayor edad, ya el problema es por obstrucción. Se obstruye la vía porque la próstata comienza a crecer generalmente después de los 40, 50 o 60 años, comienza a crecer la próstata, obstruye un poco y produce infección de vías urinarias. Para el diagnóstico de una pielonefritis, esencialmente comenzamos primero con los exámenes de laboratorio. Y dentro de los exámenes de laboratorio, el más importante es el de orina. El examen común de orina, el general de orina que llamamos, y el cultivo. Porque en el cultivo nos van a decir cuál es el germen que está produciendo la infección y al mismo tiempo qué antibióticos son los que podemos usar. Es importante consignar en este aspecto que en lo posible una persona que tiene infección de vías urinarias no debería de iniciarse tratamiento antibiótico antes de hacerse un cultivo, porque de lo contrario estaríamos a veces como tirando al aire. Entonces puede hacer que la persona no sea sensible a ese antibiótico que le estamos dando porque no tenemos el cultivo. El cultivo es fundamental antes de iniciar el tratamiento, o por lo menos, sí, pues el cultivo antes de iniciar el tratamiento, y cuando ya tengamos el cultivo, en ese caso ya entonces tenemos el antibiótico adecuado. En segundo lugar, una ecografía. La ecografía es fundamental porque eso nos va a decir más o menos las causas. Y si no se ven las causas ahí, entonces tenemos la radiografía, que es lo que más usamos actualmente, es el urotac, o sea, la tomografía de riñón y vías urinarias para ver a dónde está el problema. Cuando se encuentran
una condición en la que haga pensar en una pielonefritis, tenemos que tomar muchas precauciones. En los niños, porque puede ser una malformación congénita, en los adultos mayores, porque puede ser la próstata, o en las personas de una edad intermedia, en el que puede ser también un cálculo, un tumor, etcétera, que también son capaces de producir la enfermedad. Entonces tenemos que tomar la precaución de hacer diagnóstico definitivo, no solamente presuntivo, sino diagnóstico definitivo con los exámenes pertinentes, con las radiografías pertinentes. Y si se trata de una pielonefritis en el embarazo, mucho cuidado, porque una pielonefritis en el embarazo puede producir hasta abortos incluso. Entonces, mucho cuidado. En ese caso, cuidar a la mujer desde el primer momento en que se sepa que esté embarazada, haciendo un examen general de orina y un cultivo, por si acaso ya haya bacteriuria que después, posteriormente, pueda ser una pielonefritis. Bueno, soy el doctor Ricardo Ortiz San Martín, nefrólogo, fundador de la Clínica Kennedy, y que me ha dado mucho gusto estar con ustedes, y ojalá que en una próxima oportunidad tengamos también la facilidad para poder dirigirnos a ustedes. Muchas gracias. ¿Te pareció interesante? Buenos días, yo soy la médico de turno, la que lo va a atender hoy. Le voy a hacer una serie de preguntas, pero me responde. ¿Me da su nombre, por favor? Mario Andrés Pérez Pinzón, ¿Qué edad tiene? 20 años, ¿En qué fecha nació? 22 de septiembre de 1999, ¿Cuál es su número de identificación? 1103 123 50 ¿Está 55. soltero? ¿Casado? Soltero, ¿Cuál es su religión? católico, ¿De dónde es? Portal Sucre, ¿Y vive? Cincelejo, ¿Me puede revelar su dirección? calle 23A, número 2840, ¿En qué barrio vive? La Toscana. ¿Me regala, por favor, su número de teléfono? Es 12-658-9180, ¿Y usted a qué se dedica? estudiante de Derecho, ¿De qué semestre? sexto semestre, ¿Cuál es su régimen de seguridad social? O sea, contributivo, ¿qué es MPS, Colsánica? nueva PS, ¿Cuál es su tipo de sangre? A positivo, Porque ¿vino usted o lo trajo alguien acá a la consulta? voluntario. Bueno, señor Mario, ¿usted por qué viene hoy a consulta? Tengo mucho dolor al orinar, voy muchas veces al baño y cuando termino quedo con ganas de seguir orinando. Bueno, ¿hace cuánto presenta estos síntomas? Hace 2 días, pero ya hace 2 años lo presentaba después de tener relaciones con mi pareja en ese momento. Además de estos síntomas, ¿qué otros síntomas tiene o ha presentado? Dolor en la barriga, fiebre y escalofrío. ¿En qué lado de la barriga presenta los síntomas? ¿Se puede señalar? Sí, sí. Bueno, ¿y el ardor al orinar es cada cuánto le da o es predominante todo el día? Cada vez que voy al baño. Y por ejemplo, en la mañana, en la tarde, ¿son más frecuentes en las horas de la mañana o en las horas de la tarde? En la mañana que me da mucha ganas de orinar apenas me despierto. Bueno, voy muchas veces al baño, aproximadamente 14-16 veces al día. Cuando orino como de manera turbia, espumosa y así, tiene un olor muy desagradable. También presento malestares así a lo largo del día. ¿Usted ha presentado vómitos? Nada, ¿Ha presentado dolor de cabeza? no, ¿Tomó alguna medicación para esto que me está diciendo? no. ¿Había consultado antes al médico? ¿Había venido antes? Bueno, señor Mario, ¿usted le comentaron que cuando estaba en el embarazo con su madre presentó de pronto alguna patología o usted presentaba alguna enfermedad? No, ¿En la infancia tuvo alguna enfermedad? tampoco. Ahora de adulto no sufre de nada. Sí, las infecciones urinarias, Son muy frecuentes. sí. ¿Ha tenido que hacerse cirugías o algo? No, ¿Ha tenido hospitalizaciones? no, ¿Se ha accidentado? Bueno, ¿y a usted lo han vacunado? ¿Tiene todas las vacunas? sí. Mire su carnet de vacunación. ¿Alguna vez ha tenido alguna intoxicación? No, ¿Alergias? tampoco. ¿Medicamentos que tome? No, Bueno, ¿alguno de sus familiares sufre de hipertensión sí, mi mamá. y diabetes? Sí, diabetes tipo 2. ¿Sus padres todos están vivos? No, mi papá falleció.
¿Usted cómo es su alimentación? Tengo una alta ingesta de grasas, de alimentos salados y hace más o menos 2 años una dieta baja en grasa, harinas y sal. ¿Usted fuma? No. ¿Bebe alcohol? No. ¿Algún tipo de droga? No. ¿Café? Le voy a pedir por favor que se siente para tomar los signos vitales. Por favor. Su presión está normal. Tome aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Ahora lo que vamos a hacer es que usted va a hacer con sus ojos mi dedo. No va a hacer ningún problema. Le voy a pedir que cierre los ojos. Usted me va a decir si siente algo y en qué lugar lo siente. ¿Siente algo? Sí, acá. ¿En qué lado? Izquierda. ¿Siente algo? ¿Siente algo? ¿En qué lado? Derecho, abajo. ¿Siente algo? Sí. ¿Dónde? La... Le voy a pedir por favor que se coloque de pie. A continuación lo que usted va a hacer es cerrar los ojos. Va a intentar caminar en línea recta hacia mí. Ahora intente caminar hacia atrás en línea recta con los ojos cerrados. Ya si quiere se puede sentar. Ahora le voy a pedir por favor de que intente tragar 5 veces seguidas para ver los movimientos de su manzana. Toma aire. ¿Me haría favor de voltearse? Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Toma aire. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Su frecuencia respiratoria está normal, realmente respiraciones por minuto y su latido cardíaco también está normal. Le voy a pedir por favor que se tape su ojo izquierdo. Yo haré la misma. Y usted me va a decir cuándo logre visualizar mi dedo. Va a estar con mirada fija en mí. Ahí.
va a ser ahora con el ojo contrario. Ya. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es que ahora te voy a pedir favor que te acuestes boca arriba. Lo que voy a hacer es tapar. ¿Presenta algún dolor en esta zona? Ok, yo primero le voy a palpar y usted me va a decir si siente dolor. Ahí sí, ahí sí. Ahí también. Ahí. Ok, yo lo que voy a hacer ahora es colocarla en la mano en la posterior. Te va a tomar una respiración, toma aire. ¿Sí? Sí, ahí siento dolor. Toma aire. ¿Lo tiene con más intensidad aquí? Sí. Ay. Voy a colocar mi mano en la parte posterior. Que me va a decir si siente dolor. Un leve dolor. ¿Le duele mucho como a la izquierda? No. Le duele más el lado izquierdo. Sí. De ahí, No. lo que voy a hacer es colocar mi mano en la parte posterior. Voy a colocar mi pulgar aquí en tu regular fiscal, o sea, tu testículo. Le voy a pedir por favor que saque la lengua y haga movimientos arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Ya. Te voy a pedir por favor que te retires el suéter. Ahora, cuando yo te diga que inspires o tomes aire, lo haces. Toma aire. Suéltalo. Toma aire. Suéltalo. Voy a colocar mi mano de esta manera y tú lo que vas a hacer es tomar aire. Suéltalo. Tómalo otra vez. Suéltalo. Ahora lo que voy a hacer es percutir. Ahora te voy a pedir favor que te acuestes. Voy a colocar mi pulgar aquí en tu regular fiscal, o sea, tu testículo. Y mi mano. Por favor, inspira. ¿Te duele? Sí, mucho. No, suelta. Te voy a pedir por favor que te pongas a medio lado. Tu mano izquierda, dobla, flexiona y ponla en la nuca. Voy a colocar mi parte posterior. Con mis 3 dedos voy a hacer toda la ejecución. ¿Sientes dolor? Sí, leve. Lo que voy a hacer es colocar en la parte posterior mi mano y voy a hacer una pequeña presión y me dices si te duele. ¿Sí duele? Si hago más presión, ¿te duele? Sí, duele. Lo que vamos a hacer es una pequeña variación de maniobra. Voy a colocar con la de esta manera. Entonces una posterior. Me dirás si siente. Sí, ahí. Si hago más presión, ¿te duele? Sí. Le pido por favor que se siente. Va a separar un poquito más las piernas. Va a empuñar sus manos. Se va a encorvar un poquito. Y va a hacer como si estuviera haciendo dos posiciones. Acá, en la izquierda. Le doy el lado izquierdo. Sí, el mucho. flanco izquierdo.
Para la realización de este diagnóstico, nos vimos en la tarea de poder realizar los exámenes de laboratorio, los cuales nos conllevaron al diagnóstico y saber que el paciente tenía una pielonefritis aguda sin razón aparente.